Muy buenos días para todos. Es para mí un honor y un placer dar apertura al contenido académico de este primer Congreso de Enfermedades Huérfanas y Raras acá en Honduras. Reciban un cordial saludo desde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, un saludo muy especial de su presidente electo, el doctor Jorge Eduardo Rico Fontalvo, al igual que de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión. Quiero agradecer a FUNEPA, a su comité organizador por la invitación y a ustedes por estar presentes, y a UNITEC. Qué bueno estar en un recinto académico viendo tantas caras, tantos futuros médicos, que es donde tenemos que llegar, porque definitivamente no buscamos lo que no conocemos, y lo primero que tenemos que hacer con enfermedades de baja prevalencia es conocer sus signos y sus síntomas para poder reconocerlas. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. No sé si por acá habrá un pasador o algo de esta charla. Bueno, estos son los conflictos de interés. No poseo ningún conflicto de interés, no poseo ningún interés comercial con laboratorios farmacéuticos. No vamos a discutir aquí aspectos comerciales de ningún agente farmacéutico, y este espacio es auspiciado por FUNEPA, Cleico Vilaslan, y va a estar con la mejor evidencia científica de lo que les quiero hablar. Hoy no vamos a hablar de las 10.000 enfermedades huérfanas que hay, de los casi 500 millones de pacientes que hay en el mundo. Esto es más una charla de un panorama de lo que tenemos en Latinoamérica, pero más que todo de cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos cada uno de nosotros, porque a veces nos quedamos en el ámbito médico, pero aquí tiene que haber una simbiosis entre Estado, empresa, universidad, la parte médica, la parte estatal. Los pacientes son el centro y son la razón de ser de las enfermedades huérfanas. Tenemos que involucrarlos y que sean proactivos, tanto para luchar por su diagnóstico como por vencer las barreras de acceso. Un poco de historia. Las enfermedades huérfanas han acompañado a la humanidad desde siempre. Simplemente que en la medida que se va conociendo los signos y los síntomas, pues se van encontrando estas enfermedades. Y les traigo aquí 4 ejemplos de personajes de la historia. Y empecemos con el faraón Tutankamón. Por allá en el año 1341 a.C., Tutankamón padecía una enfermedad huérfana que hoy conocemos muy claramente, que es la enfermedad de cólera, que es una osteonecrosis del segundo metatarsiano. Y además de eso, Tutankamón tenía también labio y paladar hendido y padeció de malaria. Sufrió mucho a pesar de que fue un faraón nonagenario, pero tuvo muchas comorbilidades. Frédéric Chopin, el gran compositor, padeció fibrosis quística y fue la causa de su muerte. Abraham Lincoln, gran presidente estadounidense, síndrome de Marfan. Y la reina Victoria de Inglaterra tenía alelos para hemofilia. De sus 9 hijos, 3 de ellos presentaron hemofilia. Entonces miren que las enfermedades raras han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Y hoy quiero traerles 2 mensajes. Lo primero, esta imagen creo que es muy diciente y nos implica asumir el reto y empoderarnos. No solamente quienes hacemos clínica, quienes tenemos pacientes con enfermedades huérfanas o raras, es empoderar a los entes gubernamentales, a los pacientes, a la industria farmacéutica, a la universidad, porque definitivamente el trabajo no se hace de manera individual, se hace de manera colectiva. Y lo otro es esto, salir de la zona de confort. Tenemos los médicos, y ustedes, doctores que están en formación, tienen que ampliar su conocimiento y tienen que tener diagnósticos diferenciales. Y hay patologías que son muy complejas. Las enfermedades huérfanas son enfermedades heterogéneas, complejas, que cumplen varias características. Primero, su baja prevalencia. Segundo, su compromiso multisistémico. Tercero, la dificultad en el diagnóstico. Y lo cuarto, son enfermedades de alta mortalidad y que generan mucha discapacidad, con alto costo para nuestros sistemas de salud, particularmente en nuestros países latinoamericanos, que son sistemas de salud económicamente muy deficitarios.
Entonces, a romper esa zona de confort y salir de ahí. Y ustedes saben que el 29 de febrero o el último día de febrero es el día donde se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, precisamente porque es un día raro. Recordemos que tenemos años bisiestos y por eso surgió con una sola idea: hacer visibles a los pacientes y a sus familias. Pero ¿qué es una enfermedad rara? Ahorita vamos a tener una charla donde nos van a decir que es una enfermedad rara, ultra rara, huérfana, una cantidad de terminología que puede ser sinónima o no, más adelante lo vamos a ver. Y permítanme, si aquí yo hiciera un cuestionario y tuviéramos un sistema de votación y yo hiciera esta pregunta para ustedes: una enfermedad rara es A, una enfermedad de los países del tercer mundo, o sea, está asociada a la pobreza. B, es una enfermedad que solo es genética. C, será una enfermedad que afecta a un número pequeño de personas en comparación con la población general. O será una enfermedad que es potencialmente mortal o debilitante a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. ¿Será que C y D son ciertas o todas son ciertas? ¿Quién votaría por la A? Rápidamente. ¿Por la B? ¿Por la C? ¿Por la D? ¿Por la E? ¿Y por la F? Entonces, yo creo que la respuesta es clara. Esto no son enfermedades de los países del tercer mundo, no son enfermedades de los países pobres. Cumplen todas las características de C y D: un número pequeño de personas en comparación con la población general, potencialmente mortal o debilitante a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. Y esto simplemente a modo, no lo vamos a tocar a profundidad, pero saber que las enfermedades raras, la gran mayoría de ellas son genéticas, aparecen tempranamente en la infancia y algunas de ellas, cuando tienen tratamiento, pueden llevar al paciente hasta la edad adulta. Recordemos que hasta el 30-40% de las enfermedades huérfanas hoy tienen opción de manejo farmacológico, pero la gran mayoría no. Y algunas pueden ser no genéticas y parte de ellas son algunas enfermedades infecciosas que pueden ser consideradas como enfermedades huérfanas o de baja prevalencia. Entonces, para ir resumiendo, las enfermedades raras, la mayoría son de origen genético, son aquellas con peligro de muerte o de discapacidad crónica que generan mucha morbilidad y que hace que el paciente y su familia sean dependientes del sistema económico de salud, dificultad diagnóstica y obviamente el alto costo. Y permítanme, les hablo algo de Colombia, porque es donde yo me desempeño como nefrólogo. Y no solamente Colombia, creo que todos nuestros países de Latinoamérica estamos llenos de leyes, y Colombia no es la excepción. En Colombia tenemos la ley 1392 del año 2010, donde se ha definido que una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Esto es para Colombia. Les traigo una tabla donde para cada país es diferente esa prevalencia. Obviamente esto va de la mano del número de habitantes. Y a través de esta ley 1392 del año 2010, el Estado colombiano reconoce las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan una serie de normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado, ser garantista de la salud de los pacientes, a la población que padece enfermedades huérfanas, pero no solamente al paciente, a su red de cuidadores. Recordemos que las enfermedades huérfanas no solamente afectan a un paciente, afectan por lo general a un grupo familiar. Y encontrar un paciente con enfermedad huérfana es abrir el espectro y encontrar muchos más pacientes afectados. Entonces miren, aquí está promulgada por nuestro Congreso de Colombia y miren qué linda la ley. Dice que esta red estará conformada por 3 subredes. Se bloquea acá un poco, miren ustedes. Debe garantizar el Estado colombiano una red de centros de diagnóstico, no los tenemos. Debe garantizar una red de centros de tratamiento, no los tenemos. Y debe garantizar una red de farmacias para el suministro y el seguimiento,
Y ustedes saben las barreras que tienen nuestros pacientes desde el punto de vista del acceso, empezando desde el diagnóstico y una vez diagnosticado para acceder al adecuado tratamiento y seguimiento. O sea que la ley está, pero en la implementación desafortunadamente no lo tenemos en nuestro país, y sé que en muchos países latinoamericanos puede pasar exactamente igual. Aquí hay una tabla de la prevalencia máxima de una enfermedad rara para cumplir con el criterio. Esto obviamente va a depender del país y está unado al número de habitantes. De hecho, una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en un artículo que les voy a mostrar del año pasado es que deberíamos empezar a manejar unas definiciones claras a nivel global, porque a veces es difícil definir estas enfermedades, sobre todo que en algunos países hay tamizaje neonatal, en otros no se cuenta. Entonces la idea es que se haga un consenso general. Ahora les muestro la propuesta que hace la OMS, pero esto es más o menos lo que hay a nivel mundial. Pero hoy nos compete hablar de Latinoamérica, que es el objeto de esta charla preliminar. Bueno, hablemos un poco entonces de la epidemiología de nuestra región latinoamericana. Esta es una data que les traigo de Statista. Statista es una organización que ha tratado de mirar el panorama de las enfermedades raras en América Latina. Esto es un corte al año 2020. Si ustedes pueden ver, Brasil cuenta con 15 millones de pacientes con enfermedades raras. Obviamente se entenderá que Brasil es el país con más habitantes en nuestro continente suramericano. Tenemos después a México con 5.5. En Colombia en este momento datos del Instituto Nacional de Salud habla que tenemos 3.7 millones de pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Argentina está igual que Colombia, y ustedes van mirando que estas prevalencias van disminuyendo de acuerdo al número de habitantes de los países. Pero lo que hay una realidad en nuestros países es que tenemos dos situaciones: subdiagnóstico y subregistro. Esta no es la data real. Ya les decía que se calcula que más o menos el 6 al 7% de la población mundial tiene alguna enfermedad rara. Eso nos da más o menos 500 millones de personas, de las cuales se calculan que 50 millones están en Iberoamérica. Vamos a detenernos un poco. Yo soy nefrólogo y de las enfermedades raras que yo veo, tengo preferencia y gusto por la enfermedad de Fabry, y otra de las enfermedades a la cual me enfrento, que si bien no es rara, si es de baja prevalencia, es la poliquistosis renal autosómica dominante del adulto, y en algunas ocasiones veo algo de hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Pero les quiero mostrar el registro latinoamericano para enfermedad de Fabry a corte del año 2012. Miren ustedes cómo comenzó este registro. Ese es un corte que se hace desde el año 2002 hasta el año 2010. Quiero que miren aquí en la parte inferior, en el año 2002, cuántos pacientes habían diagnosticado de enfermedad de Fabry en Latinoamérica. Un solo paciente, y estaba en Brasil. ¿Qué pasó? Se empezó a hacer educación, porque en nefrología tenemos un número muy importante de pacientes con proteinuria de causa no filiada, ¿cierto? Entonces tenemos factores tradicionales como la hipertensión, la diabetes, que ahí está el 80-90% de las enfermedades renales, pero hay otro número importante de pacientes con enfermedad renal crónica cuya etiología no conocíamos, y empezamos a hacer tamizajes dirigidos, y en la medida que se fue difundiendo la enfermedad de Fabry como una potencial causa de enfermedad renal crónica, se empezó a hacer educación, congresos, llevar esto a las facultades de medicina, etcétera. Miren ustedes que fue increciendo el tema del número de pacientes hasta llegar en el año 2010 a 333. Año 2023, en Latinoamérica hay aproximadamente unos 8.600 pacientes con enfermedad de Fabry diagnosticados, algunos en tratamiento, otros no. Porque en la medida en que vamos divulgando las manifestaciones clínicas de estas condiciones fisiopatológicas, pues se va conociendo mucho más y se va refinando el diagnóstico.
Pero ¿cuál es el panorama que tenemos en Latinoamérica y cuáles son los retos que tenemos que tener todos los actores que estamos involucrados en la atención de los pacientes con enfermedades huérfanas o raras? Vamos a ver que se está bloqueando. No, está funcionando. Obviamente que todo tiene que partir del diagnóstico y hay que hacer difusión de cómo se manifiestan estas condiciones patológicas. No buscamos lo que no conocemos, eso es completamente claro. Si yo no sé cómo se manifiesta una condición mórbida, no conozco los signos, los síntomas, voy a tener pacientes que me están pasando al frente y no los voy a reconocer. Entonces la primera tarea que tenemos que hacer, quienes estamos en el ámbito universitario, y qué bueno estar aquí en un claustro académico, es que en pregrado haya unas cátedras de las enfermedades hereditarias. Son muchas, pero por lo menos las más prevalentes, las más frecuentes, para que los futuros colegas tengan herramientas para hacer diagnóstico diferencial. Esto es muy importante. Entonces, la academia es fundamental. Y hay que ser el Dr. House para pensar en enfermedades raras. A veces no hay que pensar en el perro verde, hay que pensar con sentido común, pero hay que pensar que cuando un paciente se me está saliendo de unos signos y unos síntomas y tengo una expresión clínica, puede haber algo de fondo, y refinar ese diagnóstico diferencial es importante, y eso solamente lo da la academia, la educación médica continuada, nada más lo va a dar. Entonces, un paciente con enfermedad rara espera en promedio, esto es un promedio, 4 años hasta obtener un diagnóstico. Si les hablo de la enfermedad de Fabry, las mujeres pueden tardar hasta un promedio de 12 años para llegar al diagnóstico de enfermedad de Fabry y los hombres hasta 15 años, desde el inicio de los síntomas hasta el daño de órgano blanco. En el 20% de los casos pueden transcurrir 10 años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Y mientras se demora el tiempo del diagnóstico, ¿qué pasa con el paciente y con sus familias? Miren ustedes, no recibe ningún apoyo ni tratamiento hasta el 29% de los casos, ha recibido algún tratamiento para una condición mal diagnosticada, 18% de los casos, y ven cómo su enfermedad se ha agravado, 31% de los casos, y hasta el 50% de los pacientes fallecen sin hacerse el diagnóstico adecuado. Desde el punto de vista de la atención sanitaria, ¿qué pasa con estos pacientes? Miren ustedes, el 46% de los pacientes con enfermedades huérfanas se sienten no satisfechos con la forma de atención sanitaria, se sienten discriminados, se sienten que no reciben un trato digno. Desde el punto de vista de los costos ocultos, ¿a qué me refiero con esto? El paciente con enfermedad huérfana o rara debe ir, cuando la enfermedad tiene tratamiento, a un centro de infusión. Por ejemplo, en la enfermedad de Fabry, estos son datos de ahí, casi que el 50% tienen que viajar fuera de su provincia. ¿Qué implica esto? Desplazamiento, tiempo, dinero. Los pacientes, por lo general, por su discapacidad, tienen que ir como mínimo con otra persona, y son pacientes que la gran mayoría tienen dificultades socioeconómicas. Entonces, hasta el 20% de los ingresos familiares anuales están destinados para cubrir esos gastos a recibir el tratamiento. Y es un tema que no es ajeno para nosotros, el tema de la exclusión, de la discriminación. 43% sintió discriminación, de ese 43%, 56% en las relaciones sociales y 43% en la atención sanitaria. Y esto es lo que le decía, que me pareció muy interesante, este artículo publicado en Lancet acerca de unas recomendaciones que hace la OMS, esto fue del año 2023, donde nos llaman a la acción en Latinoamérica, qué hacer con los pacientes con enfermedades huérfanas. Miren, este es el resumen. Las personas que viven con enfermedades huérfanas o raras son pacientes discriminados y vulnerables. Históricamente son marginados del sistema de salud, son discriminados, y esto hace que sean señalados y que no estemos pensando en medidas proactivas para hacer diagnóstico y manejo correcto. Ellos aquí
determinan unas políticas para 3 países, Brasil, Perú y Colombia, pero estas políticas no solamente son para esos 3 países, son políticas que podemos implementar en toda nuestra región latinoamericana. Esto es la definición por país, lo que les decía, donde las prevalencias de acuerdo al número de población, pero lo más importante en las recomendaciones que ellos hacen después de hacer el análisis de todo esto es que los pacientes que viven con una enfermedad rara tienen derecho a 2 cosas: a la calidad de vida y a la salud. Y los entes gubernamentales no pueden definir sus políticas de salud pública basado en el debate de la costo-efectividad, porque sabemos que los pacientes con enfermedades raras, quienes tienen tratamiento, son pacientes de alto costo, ¿cierto? Pero esto no puede ser porque se estaría vulnerando, derechos humanos fundamentales. Entonces la costo-efectividad en el no tratar un paciente no debe ser la premisa, ¿cierto? Obviamente hay decisiones éticas, a qué pacientes tratar y a qué pacientes sí tratar, que ya son consideraciones que se pueden manejar en los comités de bioética. Pero ellos, después de esto desafortunadamente quedó desconfigurado, hacen 3 recomendaciones. Primero, que se estandarice la definición de enfermedad rara. Segundo, que se creen políticas basadas en 3 actores fundamentales: Estado, universidad y empresa. Esto no es solamente de los actores de la salud, de los médicos, del gremio sanitario, esto es una simbiosis entre políticas estatales, políticas de salud pública, y hay algo muy importante: la industria farmacéutica debe estar aquí, también con el tema de regulación de los medicamentos que sabemos que son de muy alto costo. Y lo otro, proveer a los pacientes las herramientas para que venzan las barreras en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la dispensación de la terapia, si es que esa condición tiene algún tipo de terapia vigente. Con base en esto, desde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la SLAN, decidimos este año lanzar un comité, y es el Comité de Enfermedades Huérfanas y Raras. Obviamente es un comité desde la perspectiva de la nefrología, que es lo que nosotros hacemos, pero la invitación es a que cada sociedad científica tenga ese comité implementado desde el área, desde el órgano que esté viendo, porque no va a ser posible pues que una sola sociedad científica maneje todas las enfermedades huérfanas. Entonces, en marzo de este año tuvimos el placer de lanzar este comité, en el cual tenemos 4 coordinadores: la doctora Lilian Reyes, nefropediatra en México; el doctor Armando Negri en Argentina, en Buenos Aires, que es nefrólogo de adultos; la doctora María Elena Baisby, que mañana tendrá una conferencia con ustedes, y yo hago parte de representación de Colombia. 4 coordinadores para la región de Latinoamérica con 10 miembros de todo tipo. Tenemos aquí de República Dominicana, tenemos de Venezuela, de Ecuador, de El Salvador, de Colombia, de Chile, Uruguay, Paraguay, y queremos que también se vinculen de Honduras. Es un comité abierto, donde no tenemos un número limitado de participantes, con un objetivo muy claro: hacer visible para el cuerpo médico de nefrólogos en Latinoamérica las enfermedades huérfanas. Tenemos una cantidad importante de pacientes con enfermedad renal crónica de etiología no filiada, y muchas de ellas son enfermedades huérfanas. La más prevalente, obviamente, es la enfermedad de Fabry entre la parte de nefrología. Entonces, la visión de nuestro comité es hacer visible para el cuerpo médico de nefrólogos latinoamericanos las enfermedades huérfanas hereditarias, de tal modo que se reconozcan independiente de patologías clásicas o factores de riesgo tradicionales como la hipertensión y la diabetes, de tal manera que podamos hacer diagnóstico diferencial en el estudio de tubulopatías y glomerulopatías. Y la misión, no hay duda que la base fundamental de esto son las actividades de educación médica continuada. ¿Para qué? Para fomentar, para divulgar cómo es la presentación de este tipo de patologías, impactando en la evolución natural, mejorando la mortalidad de estas condiciones, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y lo otro, generando consensos y guías de manejo. Nada mejor que hablar un solo lenguaje, sobre todo en patologías de baja prevalencia.
son como nuestra misión desde el punto de vista, y estas actividades, vuelvo y repito, están dirigidas a la actividad médica. Ya hemos tenido algunos alcances a nivel local, y este fue nuestro primer Congreso Colombiano de Expertos sobre recomendaciones basadas en evidencias para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Fabry con compromiso renal. Ya la meta que tenemos es sacarlo a nivel latinoamericano, y no hay duda de las alianzas, alianzas con el gobierno, con nuestros sistemas de salud, con el Ministerio de Salud de cada país, con la industria farmacéutica, con todas las asociaciones. Miren ustedes, todo lo que tenemos por hacer. Hay que involucrar al paciente, a la familia proactivamente. Esto no lo puede hacer un solo actor de la sociedad, tenemos que hacerlo en conjunto. Y hay varias estrategias, y para ir finalizando les quiero compartir este estudio que me pareció muy interesante de la doctora Alba Parejo. Es una socióloga que hizo una tesis magistral acerca de las redes sociales y enfermedades raras. Me pareció muy interesante cuando leí esta tesis doctoral, porque es una estrategia muy importante. Hoy estamos alejados geográficamente, pero tenemos conectividad, y creo que la conectividad ha permitido que sea una herramienta, una forma de difundir este tipo de patologías e involucrar a los actores, gobierno, pacientes y médicos tratantes y personal sanitario, para que el paciente tenga acceso, tenga información, se creen redes de trabajo colaborativo. Las redes sociales juegan un papel como fenómeno transformador. Esta unión de comunidades virtuales con pacientes de enfermedades raras muestra un cambio en el paradigma de la salud, donde el empoderar al paciente y darle los recursos necesarios lo hace un experto de su condición, no solamente un experto, un potencial replicador para otros pacientes y para otras familias. Internet permite con poca ayuda que cada uno de nosotros juntemos una cantidad de información que nunca antes era posible de reunir, generar data desde el punto de vista científico y llevar información objetiva a los pacientes y sus familias, y por qué no a otros colegas que no conozcan mucho de estas enfermedades. Esto pues es un panorama, es un abrebocas. Sé que vamos a tener charlas muy puntuales de patologías como tal, pero es una charla que quiero que lo sensibilice, a que pensemos, los que estamos en el área médica, que hay enfermedades que se manifiestan diferente. Pensemos en las enfermedades huérfanas o raras como una potencial causa, pero para poder pensar en ello debemos reconocer los signos y los síntomas. Entonces, las enfermedades huérfanas y hereditarias son multisistémicas, subdiagnosticadas, subregistradas y potencialmente letales, que afectan tanto a hombres como mujeres de todas las edades. Hay un importante retardo en el diagnóstico de los pacientes afectados, y hasta el 40% de ellas hoy en día cuentan con tratamiento. Ahí radica algo muy importante. Pero ¿qué necesitamos? Reconocerlas, generar nuestra propia data para trabajar de manera articulada y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Y finalizo con esta frase que me encontré de Eurordiz: el paciente con una enfermedad rara es huérfano de los sistemas sanitarios, normalmente sin diagnosticar, sin tratamiento, sin investigación. Por lo tanto, son pacientes que dan motivo para no esperanza. No, el mensaje aquí hoy es que sí tenemos esperanza, y la esperanza radica en que si trabajamos de manera articulada para encontrar esos pacientes, juntos lo podemos hacer, pero tenemos que tener y vencer la inercia que tenemos muchas veces desde el punto de vista del diagnóstico y sobre todo del conocimiento. Muchas gracias.